una vez más. Sean todos bienvenidos, hermanos. Estamos pues agradecidos con el Señor por su amor, por su bondad, por su fidelidad y pues por tantas cosas, ¿verdad, hermanos? Son muchas las muestras que el Señor tiene con nosotros de su misericordia, de su amor, del cuidado que Él tiene con nosotros pues todos los días, ¿verdad? Dice su palabra que sus misericordias son nuevas cada día, hermanos, y pues podemos ser testigos de que el Señor pues así ha sido con nosotros. Ahorita le platicaba a unos hermanos que pues cuando nos toca que hay reunión, siempre hay eventos o hay situaciones que llegan a suceder. Siempre cuando hay días de servicio, días de reunión, pues nunca falta ahí, ¿verdad? Que en el trabajo a veces se nos complica o muchas cosas, pero pues gracias a Dios que el Señor nos sostiene y pues es fiel. Simplemente, como me decía el pastor ayer, nada más es pues de que estemos confiando en Él y esperando en el Señor, de que Él se encargue de todo. Nosotros nada más tenemos que confiar. Hermanos, pues como saben, estamos llevando la serie El varón como sacerdote de hogar. Hoy, hermanos, es el tema número 5. Si usted ahí está apuntando, yo voy a decir las citas, tal vez creo que voy a usar algunas otras versiones, pero en esencia, hermanos, usted puede apuntar ahí la cita. Igual se la voy a repetir para que la apunte. Pero bueno, hoy es el tema número 5 y lleva por título Cristo nuestro sumo sacerdote. Ese es el título, hermanos, Cristo nuestro sumo sacerdote. De igual manera, ahí en la página, ahí está apuntado la serie y está apuntado el tema. Y nuestro texto base, hermanos, será Hebreos 4:14 al 16. Ahí, por favor, para que usted me acompañe, Hebreos 4:14 al 16. Voy a ir leyendo, hermanos, en Hebreos 4:14 al 16. Dice, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. 16. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Vamos a ponernos en las manos del Señor, hermanos. Mi Dios, una vez más, Señor, estamos agradecidos, Señor. Venimos delante de ti en esta tarde, Señor, pues como lo decía ahorita, agradecidos, mi Dios, por tu amor, tu bondad, tu fidelidad, Señor, que muestras para con nosotros, Señor, cada día, Señor. Mi Dios, en esta tarde nos hemos reunido, Señor, porque pues necesitamos escuchar tu palabra, Señor. Necesitamos escuchar lo que tengas para nosotros, Señor. Necesitamos aprender de ti, nuestro sumo sacerdote por excelencia, Señor. Mi Dios, yo te pido en esta tarde que nos hables, Señor, a cada uno de nosotros, a mis hermanos que están conectados a través de internet, algunos hermanos que hoy están aquí, y a mí, Señor. Habla, Señor, con el poder de tu Espíritu Santo en nuestras vidas, Señor. Sabemos que tu obra es completa, Señor, y en tu palabra también, Señor, tu obra es completa, Señor. Habla, Señor, conforme a lo que quieras decir o conforme a lo que quieras hablar a cada uno pues de nosotros, Señor. Yo te pido por mis hermanos que van a estar escuchando en esta tarde, Señor, pues que estén ahí con un corazón dispuesto, Señor, a escuchar esta palabra, y por aquellos que vayan a escuchar el video en un tiempo después también, Señor, que les hable, Señor, conforme a tu voluntad, Señor. Glorifícate tú en medio de esta alabanza, Señor. Dame de nuevo, Señor, para hablar tu palabra, Señor, y confiar en el poder de tu Espíritu Santo solamente, Señor. Ayúdame, Señor, a que cuando me pare aquí, Señor, hable solamente tu palabra, Señor, que no hable pues cosas que no son pensamientos míos o razonamientos míos, no, Señor, porque necesitamos escuchar solamente tu palabra, que es la que cambia, es la que transforma, Señor, y es la que nos habla, mi Dios. En el nombre de Jesús, mi Señor, te damos gracias. Amén. Amén. Pues bien, hermanos, fíjense que un escritor dijo lo siguiente acerca de la carta de Hebreos.
dijo estas palabras, dijo: podemos llegar a pensar que su escritura ya no tiene validez o vigencia o nada que ver con nuestros tiempos actuales que estamos hoy viviendo. Podemos llegar a pensar que esta es una carta alejada de la realidad que hoy vivimos o que el mundo vive, ya que contiene formas, expresiones e imágenes que nos pueden llevar a pensar así. Pero este mensaje, o en general la epístola de Hebreos, debe seguirse predicando hoy en día. Eso es lo que esta persona decía, hermanos, y es una realidad. Hoy en día, hermanos, vemos cómo el mundo sigue viviendo alejado de Dios y dudando hasta de su existencia. Por eso hay tanto ateo, que ponen en tela de juicio como si pues los que lo necesitamos somos nosotros, ¿no? Pero todavía se ponen a razonar todo lo que está es todo lo que está creado y aún así dudan. Hoy hay una incertidumbre, hermanos, y las personas prefieren poner su confianza en lo terrenal, o muchas veces les va mal, tienen situaciones pues difíciles, y en lugar de poner su confianza en Dios, pues ponen su confianza en otras cosas. Pueden poner su confianza en una amistad, pueden poner su confianza en un familiar, pueden poner su confianza en ellos mismos, en la esposa, en los hijos, hasta en la brujería, hermanos. Esa es la realidad. Las personas hoy buscan una solución en muchas partes, pero menos en Dios. Hermanos, muchas veces las cosas no están bien en sus vidas, ya sean los matrimonios, en salud, en escasez, en un sinfín de cosas que pueden pasar, y pues erróneamente buscan el auxilio o el oportuno socorro, como dice la carta de Hebreos, en lugares donde no debe de ser. Y con esto, ¿qué es lo que pasa, hermanos? Que se demuestra una incredulidad a Dios y una falta de fe y una falta de interés en buscarlo a Él. Pero a nosotros, hermanos, ahorita como les decía, estaba hablando de las personas del mundo, pero a nosotros los cristianos, el Señor nos ha hecho una exhortación a confiar en Cristo. Hermanos, como sacerdotes de hogar, debemos permanecer fieles a Él, no importando cuál sea nuestra situación, no importando qué sea lo que estemos viviendo. Como sacerdotes de hogar, es necesario que nosotros nos mantengamos fieles confiando en nuestro sumo sacerdote, hermanos. Pues si bien, hermanos, no vamos a estudiar la carta en general de Hebreos, solamente vamos a ver estos versículos, pero vamos a necesitar ver el contexto para entender más, hermanos, estos textos que acabamos de leer, de Hebreos 4:14 al 16. Y de esta manera, hermanos, también poder aplicar pues todo lo que con la ayuda de Dios en esta tarde vamos a mirar, para poder darnos cuenta, hermanos, de que en realidad esta epístola sí sigue tan vigente y sí sigue siendo tan necesaria, pues es la palabra de Dios, no solamente para aquellos tiempos, sino también para nosotros. Hermanos, es necesario entender que el Señor nos ha llamado a ser sacerdotes en nuestro hogar, no en la manera del Antiguo Testamento, ¿verdad? No vamos a andar ahí sacrificando animales ya, no. Pero sí en la forma en la que debemos de vivir, hermanos, delante de Dios. ¿Qué tipo de sacerdocio es el que le estamos presentando al Señor? ¿Qué tipo de sacerdocio estamos o cómo estamos representando a Cristo en nuestros hogares? Eso es lo que vamos a aprender en esta tarde, hermanos. Sin duda es una tarea pues que puede ser difícil, tal vez para algunos más que para otros, pero en general todos necesitamos aprender, todos necesitamos escuchar, hermanos, porque sin duda todos atravesamos momentos pues que son difíciles. Tal vez algunos estemos batallando, hermanos, para cumplir con este llamado de sacerdocio santo delante de Dios. Tal vez muchos estamos fallando, muchos ya hemos fallado, o un sinfín de cosas que pueden estar pasando. Tal vez estamos intentando agradar a Dios, hermanos, en nuestro hogar, pero en el día a día suceden cosas en nuestras vidas, suceden cosas en nuestros matrimonios, suceden cosas con nuestra familia, hay eventos que suceden pues con nuestros hijos. Nosotros mismos estamos luchando contra nosotros mismos también, hermanos. En fin, hay muchas cosas, muchas veces podemos estar luchando contra nuestro propio carácter. Hermanos, si queremos ser esos sacerdotes de hogar, hermanos, debemos de cambiar tal vez conductas que a Dios no le agradan, que estemos teniendo. Tal vez estemos siendo sacerdotes de hogar, pero nos está faltando tener el carácter de Cristo, hermanos. Así que, pues en esta tarde el Señor nos va a hablar. Hay muchas razones, hermanos, por las cuales pudiéramos decir que nos están llevando a fallarle al Señor en nuestro papel o nuestro rol como sacerdotes de hogar, hermanos. Así que, pues en esta tarde que el Señor le hable a su vida, hermanos, así como me habló a la mía. Y miren, en esta tarde el Señor nos va a dar la instrucción como sacerdotes de hogar, cómo debemos de vivir un sacerdocio fiel. ¿A quién? A nuestro sumo sacerdote, hermanos, que es el nombre del tema.
Hermanos, pues que la gracia y la misericordia de Dios nos ayude. A mí para explicar su palabra y a ustedes pues para entenderla. Amén. Vamos a ver este tema, hermanos, dividido en 3 partes. Como número 1, y va a ser nuestro punto más largo, es Jesús, nuestro sumo sacerdote. Ese va a ser el punto más largo, ya que lleva nuestro tema. Jesús, nuestro sumo sacerdote. Como número 2, si se le pasa a uno me dice, hermano. Como número 2, el sumo sacerdote perfecto que necesitamos. El sumo sacerdote perfecto que necesitamos. Y como número 3 vamos a ver acercándonos a Jesús, nuestro sumo sacerdote. De igual manera, si gusta al final, se los puedo pasar. Número 1, Jesús, nuestro sumo sacerdote. Número 2, el sumo sacerdote perfecto que necesitamos. Y número 3, acercándonos a Jesús, nuestro sumo sacerdote. Pues bien, hermanos. Número 1, Jesús, nuestro sumo sacerdote. Hebreos 4:14, por favor, hermano. Y voy a leer nada más la primera frase que dice, por tanto. Esta frase, hermanos, con la que inicia este versículo de por tanto, es muy importante para comprender los demás textos que ya leímos al principio, ya que esta expresa una continuación de algo que se venía hablando versículos más atrás. El escritor, hermanos, que por cierto no se sabe quién es, muchos dicen que bueno, ya sabemos lo que se dice, ¿verdad? Solo hubo un hombre que acertadamente, de nombre Orígenes, dijo que solo Dios sabía quién lo había escrito. Pues es el más acertado de todos, porque sí, solo Dios sabe. Sabemos que Dios fue el que le inspiró y usó a alguien para que lo escribiera, pero fue una epístola inspirada en el corazón de Dios mismo. Así que no importa quién la haya escrito, simplemente lo que importa es el mensaje. Pues bien, hermanos, en esta epístola vemos la gran sabiduría de Dios, hermanos. Él trató temas acerca del Antiguo Testamento y en esta epístola ahora aplicándolos a todos los acontecimientos de aquellos tiempos o todo lo que estaba pasando en los creyentes judíos que ahora eran cristianos, para los cuales pues también se cree o se dice que fue escrita la epístola. Y fíjense, hermanos, la frase por tanto tiene varios significados. Solo diré el siguiente. Esto es según un diccionario, dice: por el motivo o las razones antes mencionadas. Eso es la frase por tanto. Otra frase que puede, otro significado al decir por tanto es a causa de lo que antes se ha dicho. Hermanos, entendiéndolo eso, el escritor les dice prácticamente, por las razones antes mencionadas desde el capítulo 1 hasta el capítulo 4 del versículo 13, Hebreos, ustedes deben de retener la profesión, ya que tienen a un sumo sacerdote y ahora están con el verdadero, acérquense a él. Esto significa la frase por tanto, hermanos. Y para esto le voy a pedir que me acompañe por favor a Hebreos 1, versículos 1 y 2. Hebreos 1, versículos 1 y 2. Yo lo voy a leer. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Hermanos, en este periodo de tiempo, los sacrificios habían terminado, pues para las fechas que esta carta estaba, bueno, que esta epístola se había escrito, hermanos, el templo de Israel ya había sido destruido y ya no había más lugar, hermanos, para el sacrificio. Por lo tanto, el sacerdocio de la ley ya había llegado a su fin. Bueno, llegó a su fin desde el sacrificio de Cristo, pero ellos siguieron haciendo los sacrificios, siguieron haciendo lo mismo, pero fue, hermanos, hasta el año 70 en el que la iglesia empezó a atravesar una persecución a manos de Roma, y ellos pues habían incendiado la ciudad. ¿Y qué pasó? Le echaron la culpa a los cristianos. Y pues por consecuencia muchos cristianos fueron arrestados. Bueno, por esto y por la fe, ahora por profesar a Cristo, pues muchos cristianos estaban siendo arrestados, estaban siendo asesinados, estaban siendo perseguidos. ¿Y qué era lo que estaba pasando? Pues ellos estaban yéndose. Y esto era lo que estaba pasando también con los hebreos. Pero ¿qué era lo que pasaba? Muchos de ellos, cuando se iban, pues iban impregnados de las costumbres de la ley ceremonial, de los sacrificios, que el sacerdote tenía que hacer sacrificios. Ellos llevaban todo ese chip, por así decirlo, en su mente. Y vemos como la primera afirmación que hace aquí es que lo que hace a través en el versículo 1, que Dios mismo, su voluntad ahora había sido expresada, o bueno, en el principio había sido expresada de muchas maneras. Su palabra había sido dada a profetas, fue dada a Abraham, fue dada a Moisés. ¿Recuerdan aquel pasaje donde el Señor dijo en una ocasión,
en un relato ahí que hay, cuando dijo, a Moisés y a los profetas tienen, que los oigan a ellos. Bueno, hermanos, es porque el Señor así se había comunicado con el hombre. Dios les había dado palabra desde los antiguos tiempos a ellos. Dios también hablaba por medio de visiones, Dios hablaba por medio de sueños, Dios hablaba por medio de ángeles mensajeros. Dios hablaba, hermanos, de muchas maneras. Por eso dice, Dios habiendo hablado ya de muchas maneras, Dios siempre estuvo buscando, hermanos, una comunión para dar a conocer un mensaje. Eso es hasta hoy, hermanos, es lo que está pasando hoy también. El Señor habló de distintas maneras por medio de quien Él quiso hacerlo. El autor, hermanos, dejaba claro que era Dios mismo quien en los tiempos antiguos había hablado directa e indirectamente con el hombre. Pero ahora, hermanos, hacía una afirmación más, ahora acerca de Cristo. Ahora Dios estaba hablando por medio de su Hijo, por medio de Jesús, por medio de aquel que desde Génesis había sido anunciado y del que todo el Antiguo Testamento había profetizado, hermanos. Y aquí podemos recordar cuando Dios dijo en Mateo 17:5, si gusta apuntarlo, tocando este punto de que Dios ya había hablado. Mateo 17:5 dice, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Y fíjense lo que viene, a Él oíd. Hermanos, ahora la palabra de Dios sería dada en Cristo por la misma autoridad de Dios. Ahora su palabra, hermanos, había sido ahora su palabra, o ahora Dios hablaba al pueblo por medio de Cristo. Cristo era la voz directa de Dios, hermanos. Cristo era Dios, Cristo era la esencia de Dios. Podemos entender así que el primer por tanto es que Cristo era la voz de Dios y era superior a todos los profetas que antes habían sido. Por lo tanto, hermanos, era necesario que ahora creyeran a esta palabra. Otro por tanto que podemos leer o que podemos ver aquí en Hebreos, en el mismo capítulo 1, es que dice que Cristo era superior a los ángeles. Ya había afirmado que su palabra estaba por encima de los profetas, que su autoridad era mayor, pero ahora les dice que sobre el mundo espiritual también Cristo estaba por encima, ya que su naturaleza era la de Hijo de Dios, hermanos. Como lo decía ahorita, Él era la esencia misma de Dios, Él es la misma esencia de Dios. Pero también la frase, hermanos, por tanto, es acerca de una advertencia que vemos en el capítulo 2, a no deslizarse. Ya que ellos habían escuchado acerca de Cristo, ahora era necesario que ellos se mantuvieran firmes. Fíjese lo que dice en Hebreos 2:1. Por tanto, ahí está la palabra. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Habiéndoles expuesto, hermanos, que Cristo era la imagen misma de Dios, que Cristo era superior a los ángeles, ahora les advertía que no hicieran caso de falsas doctrinas o falsas enseñanzas, porque ellos corrían el riesgo de deslizarse y ser arrastrados. ¿De qué manera? Pues de nuevo a caer en todo lo que tenía que ver con los judíos, a volver a los sacrificios, a volver a los ritos, y no era así, hermanos. Aquí estaba la advertencia de no volver a lo mismo. ¿Por qué? Porque en Cristo ya se había cumplido todo, hermanos. Ya no eran necesarios los sacrificios, pues Cristo mismo había sido el supremo sacrificio por todos nosotros, por todos los receptores de esta epístola y por todos nosotros también. Y vemos esta frase, por tanto, también en Hebreos 3 del 1 al 6. Esta no la voy a leer porque es más largo, nada más usted apúntela. Hebreos 3 del 1 al 6. En esta parte, hermanos, el escritor les hablaba acerca de la superioridad de Cristo sobre Moisés también. Por eso, hermanos, era la importancia de entender esta frase de por tanto. Entonces ahora, habiendo ellos entendido esto, habiendo ellos, pues ya, cuando el escritor ya les expuso todas estas pruebas de lo que Cristo era, ahora él les decía, teniendo un gran sumo sacerdote, Hebreos 4:14, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios. Hermanos, cada palabra, hermanos, en la palabra de Dios es bien importante. Y no podemos dejar pasar esta palabra también, la que es teniendo. Esta palabra, hermanos, significa a quien tenemos que dar cuenta. Eso es lo que significa, hermanos. Es decir, a Cristo nuestro sumo sacerdote. Ahora bien, hermanos, nuestra serie, como les decía al principio, se llama El varón como sacerdote de hogar. Pero ahora, hermanos, vemos que Cristo es el sumo sacerdote. Lo que nos lleva a entender, hermanos, que ahora nosotros, si el Señor nos ha hecho sacerdotes de hogar, nosotros tenemos por encima a un jefe de sacerdotes que está por encima nuestro, que es nuestro Señor Jesucristo. Él es nuestro sumo sacerdote, hermanos. Y así pues vamos a ver rápidamente
¿dónde se estableció este sacerdocio? Para conocer el origen del por qué en la palabra de Dios ahora se nos llama sacerdotes. El sacerdocio ya no es como lo hace la religión tradicional. Ese sacerdocio ya no es, que en la religión tradicional pues tienen que irse a confesar y ya sabe usted las cosas que se tienen que hacer. Ese sacerdocio ya no es así, hermanos, porque el sacerdocio o los sacerdotes eran mediadores. Nosotros ahora tenemos acceso al Señor por medio de Cristo Jesús directamente. No ocupamos a ningún hombre para llegar a Dios, solamente a Jesucristo. Así que por eso es necesario entender cómo es el sacerdocio ahora para nosotros, hermanos. Fíjense cómo Dios le mostró a Moisés en el Levítico las funciones que el sacerdote tenía que llevar a cabo. Entre ellas estaban pues los sacrificios, estaban las ofrendas y estaba la adoración a Dios en el templo. La principal actividad de ellos era la de sacrificar animales por los pecados tanto del sumo sacerdote como del pueblo mismo, porque ellos mismos eran imperfectos. Estas actividades, hermanos, solo las podía llevar a cabo aquel a quien Dios había designado, y en este caso el primero fue a Aarón. Y de Aarón tenían que ser sus hijos. El sacerdocio iba pasando en la generación solamente de Aarón. De manera que podemos entender que Aarón fue el primer sumo sacerdote, pero con pecados. Por eso tenía que presentarse año tras año delante de Dios para presentar ofrendas. Y pues solo sus hijos podían ocupar ese lugar. Pero Dios también, hermanos, había establecido al sumo sacerdote, y éste entraba una vez cada año, como lo decíamos ahorita, al lugar santísimo, ofrecía una ofrenda expiatoria por los pecados propios, por los pecados del pueblo. Este sacerdote tenía que entrar purificado, tenía que entrar lavado, ponerse vestiduras que Dios había designado y cumplir con una serie de requisitos, hermano. Usted puede leer ahí Éxodo, puede leer Levíticos. Ellos tenían que cumplir con requisitos que Dios le había ordenado a Moisés. Pero también, hermanos, ahí hay algo que es muy importante, hermanos, y lo vemos en Levítico 9:2. Levítico 9:2. Yo lo voy a leer en Nueva Traducción Viviente. Dice: le dijo a Aarón: toma un ternero para una ofrenda por el pecado y un carnero para una ofrenda quemada. Fíjense aquí, ambos sin defecto, y preséntalos al Señor. Hermanos, el sacrificio debía ser un animal sin defecto alguno, hermanos. De igual manera la ofrenda. Y todo esto es muy importante mencionarlo, hermanos, para entender todo el tema del sumo sacerdocio de Cristo. Así que acompáñenme ahora a leer Hebreos 10:1. Hebreos 10:1. Lo leo una vez más en Nueva Traducción Viviente. Dice: el sistema antiguo bajo la ley de Moisés era solo una sombra, un tenue anticipo de las cosas buenas por venir. No las cosas buenas en sí mismas. Bajo aquel sistema se repetían los sacrificios una y otra vez, año tras año, pero nunca pudieron limpiar por completo a quienes venían a adorar. Hermanos, todos estos sacrificios de los sacerdotes que se presentaban delante de Dios no podían limpiar los pecados del pueblo. Tan era así, hermanos, pues que ahí dice en la palabra que eran año tras año tenían que estarse haciendo. Ellos tenían además, hermanos, la tarea de presentar ofrendas de grano, ofrendas de paz, ofrendas por el pecado y ofrendas por la culpa. Estas eran pues parte de las tareas que los sacerdotes ahí tenían y eran los encargados en el templo. Ahora sí, hermanos, como leímos, Cristo nuestro sumo sacerdote. Todo este sistema, hermanos, Dios lo había dado a los hombres y era una representación del templo de Dios, pero ahora en la tierra, hermanos, que anunciaba a Cristo. Todo lo leído, todo lo que estábamos viendo ahorita, y falta muchísima información, por eso le digo, usted puede leer Éxodo, puede leer el Levítico. Era solamente la antesala, hermanos, era solamente, como dice ahí, un anticipo, un adelanto de lo que iba a ser manifestado más adelante. Fíjense cómo todos los sacrificios representaban a Cristo. El sumo sacerdote representaba a Cristo, con la diferencia de que ellos cometían pecado y el Señor no. El templo representaba a la iglesia espiritual que Dios edificaría en Cristo. Y así, hermanos, hay mucha simbología que apuntaba hacia Cristo nuestro sumo sacerdote. Fíjense, leamos Hebreos 7:2. Van a ser varios versículos, hermanos, por si no leímos la Biblia en toda la semana, pues ahorita vamos a leer varios versículos, pero de igual manera hay que leerla. Hebreos 7:2, Nueva Traducción Viviente. Él es la clase de sumo sacerdote que necesitamos, porque es santo, fíjense, porque es santo y no tiene culpa
ni mancha de pecado. Él ha sido apartado de los pecadores y se le ha dado el lugar más alto, se le ha dado el lugar de más alto honor en el cielo. Hermanos, Cristo vino a ser el sacrificio supremo de Dios, al cumplir como Dios lo había establecido en un principio, que tenía que ser una ofrenda limpia, sin defecto. Así fue, hermanos, como Cristo se presentó, santo, sin mancha, delante de Dios. Y este acto, hermanos, de obediencia, lo llevó a la misma presencia de Dios, a donde Él pertenecía. Este sacerdote, hermanos, o este sumo sacerdote, es el que ahora nosotros tenemos como ejemplo. Uno que no pecó, que no se contaminó de las cosas terrenales, de todas las cosas de este mundo. Uno que fue fiel a Dios y obediente, que no pecaba y después venía en arrepentimiento como lo hacían aquellos sacerdotes y como tal vez lo hacemos nosotros. Al contrario, este sumo sacerdote intercedía una y otra vez por el pueblo, por aquellos que lo rechazaban, hablando de Cristo. Intercedía una y otra vez por aquellos que lo rechazaban, intercedía por aquellos que procuraban matarle. Y finalmente, a la hora que lo estaban crucificando, aún así estaba intercediendo por aquellos que lo habían llevado a la cruz, diciendo: Padre, perdónalos. Ese era el sumo sacerdote, hermanos, o ese es el sumo sacerdote que nosotros hoy tenemos. Uno que aún pedía perdón por aquellos que estaban pues castigándolo y todo lo que le estaban haciendo. Hermanos, pues es por eso que nosotros debemos pues ya dejar de estar perdiendo el tiempo, hermanos, en cosas que no son importantes ni nada, y enfocarnos pues en el sacerdocio que el Señor nos ha dado a nosotros, enfocarnos en lo que Cristo hizo en la cruz por nosotros, enfocarnos en su bondad, en su amor. Y pues tenemos un sumo sacerdote, hermanos, que traspasó los cielos. Fíjense cómo dice Hebreos 9, 11 y 12. Para ver cómo fue que Cristo traspasó los cielos. Hebreos 9, 11 y 12 dice: entonces Cristo ahora ha llegado a ser el sumo sacerdote por sobre todas las cosas buenas que han venido. Él entró en ese tabernáculo superior y más perfecto que está en el cielo. Fíjense, aquí está bien claro. El cual no fue hecho por manos humanas, ni forma parte del mundo creado. 12. Con su propia sangre, no con la sangre de cabras ni de becerros, entró en el lugar santísimo una sola vez y para siempre, y aseguró nuestra redención eterna. Por tal motivo, hermanos, Cristo es nuestro sumo sacerdote, porque fue por medio de su vida, fue por medio de la sangre que Él derramó por nuestros pecados en la cruz, hermanos. Fue por su sangre que nosotros ahora podemos venir a la iglesia. Fue por la sangre de Cristo que ahora nosotros podemos estar aquí escuchando su palabra, o ustedes ahí a través de internet. Es por su sacrificio que nosotros podemos venir a la iglesia los días de reunión a adorar. Fue por la sangre de Cristo, hermanos. Fue por su vida que ahora nosotros podemos escuchar un mensaje de parte de Dios. Fue por su sangre, hermanos, que ahora nosotros podemos obtener perdón por nuestros pecados. Ese sumo sacerdote, hermanos, nos libró de una condenación eterna de una vez y para siempre, hermanos. Su sacrificio fue eterno y lo sigue siendo hasta hoy, hermanos. El sumo sacerdote Cristo fue tan santo, tan puro, tan perfecto, que finalmente regresó a su esencia, a su lugar, al lugar en el que Él estaba, hermanos. Esta era la única manera en la que usted y yo podríamos entrar en la presencia de Dios, mediante su sacrificio. Ahora nosotros, como sacerdotes de hogar, tenemos acceso directo al trono de la gracia de Dios por medio de Cristo. Ya no es necesario, como les decía ahorita, que otros presenten sacrificios. Ya no es necesario que nosotros mismos presentemos estos sacrificios tampoco, sino los espirituales que aprendimos hace 15 días. Si no sabe cuáles, en la reunión de hace 15 días de los varones, ahí hablamos de unos sacrificios que nosotros ahora podemos ofrecer a Dios. Hermanos, Cristo hizo la obra de Dios perfecta, porque el sacerdocio de Cristo fue perfecto. Acompáñenme por favor a Hebreos 10:12. Hebreos 10:12. Pero nuestro sumo sacerdote se ofreció a sí mismo, a Dios, como un solo sacrificio por los pecados, válido para siempre. Luego se sentó en el lugar de honor a la derecha de Dios. Ahí está, hermanos, lo que habíamos leído ahorita.
Esta fue la manera en la que Cristo traspasó los cielos, como lo leímos en los primeros versículos. Hermanos, este es el sumo sacerdote que nos convenía, ya no el de la ley, porque pues acuérdense que si este pecaba, pues había consecuencias sobre él y sobre el pueblo. Pero ahora nosotros, hermanos, hechos sacerdotes de hogar, debemos mantenernos viviendo para agradar a Dios, para obedecerle en nuestros hogares. Si el Señor nos ha dado una familia, si el Señor nos ha puesto como sacerdotes de hogar, debemos de agradarle a Él, hermanos. Inclusive en cualquier lugar en el que nosotros estemos, debemos de vivir para alabanza de Dios, para alabanza de su gloria por medio de Jesucristo. Fíjense cómo, hermanos, los antiguos sacerdotes ofrecían sacrificios por los pecados con animales que pagaban con su sangre al ser sacrificado. Pero nuestro Señor, hermanos, fue el sacerdote y fue el sacrificio y fue la ofrenda a la vez. Su obra de redención, hermanos, fue perfecta en su muerte y resurrección. Tanto así que Él regresó a Dios, traspasó todas las barreras de este mundo. Fíjense cómo nuestro sumo sacerdote triunfó sobre el pecado, triunfó sobre el mundo espiritual. Nuestro sumo sacerdote triunfó sobre la muerte y regresó a su esencia, a lo que Él era, hermanos. Y fíjense cómo el versículo 14 de Hebreos dice: retengamos nuestra profesión. Cuando nosotros leemos este texto, hermanos, podemos entenderlo de una manera bien sencilla: retener nuestra profesión. Bueno, nosotros hoy podemos decir que la profesión es algo a lo que nos dedicamos. Por ejemplo, si un hijo nuestro va a entrar a estudiar algo, nosotros podemos decir: ¿y qué profesión quieres? Pero fíjense cómo aquí la palabra retener la profesión no tiene pues nada que ver con eso. Aquí la palabra, o más bien la frase retener nuestra profesión, hermanos, significa, bueno, la palabra retener significa ser fuerte y sujetar. Y la palabra profesión significa confesar. ¿Se acuerdan ustedes, por ejemplo, cuando jugábamos? Bueno, todavía cuando jugábamos, ¿verdad? Antes a la cuerda, que se ponía unos cuantos de aquel lado, otros de este lado, y nos agarrábamos fuerte de la cuerda y empezábamos a jalar, y el que se traía para el lado que se hacían más, ya no me acuerdo, pero algo así era el juego de la cuerda. Pero lo que quiero decir es que se sujetaban fuerte y comenzaban a jalar, no se soltaban de ella, se aferraban de ella. De esta manera, hermanos, es de la manera en la que nosotros debemos de retener ahora nuestra profesión, así fuerte, aferrándonos a ella, hermanos. Entendiendo este ejemplo, entonces la frase aquí es, o lo que el autor le estaba diciendo es que ya habiéndoles explicado todo lo que Cristo era, la posición de Cristo, que ahora ellos sujetaran con fuerza su confesión, que ahora ellos se mantuvieran fuertes en su creencia en el Señor Jesús y que no dejaran que ninguna doctrina pues diferente al Evangelio de Cristo los moviera de su convicción, entendiendo que ahora ellos tenían a Cristo el sumo sacerdote. Ya no era necesario volver a los tiempos de sacrificios, ya que Cristo era la voz de Dios, ya que Cristo es superior a Moisés, ya que Cristo es superior a todo lo espiritual. Aférrense a Él, confiésenlo, hebreos, con convicción de corazón. Es lo que podemos entender, hermanos, que el autor estaba poniendo primero las bases de lo que Cristo era, y ahora sí para hacer un llamado a mantenerse firmes en Cristo. Ya debían dejar atrás la ley para ahora basar su fe en la gracia de Cristo únicamente, hermanos, en su obra perfecta. Hebreos 10:23. Hebreos 10:23. Yo lo voy a leer. Dice: mantengámonos firmes, una vez más, mantengámonos firmes en nuestra esperanza, porque Dios cumplirá lo que prometió. Y aquí está la palabra ya. No dejemos nunca de hablarles a los demás de nuestra fe. No dejemos de profesar, no dejemos nuestra profesión. Hermanos, una vez más aquí vemos el llamado a mantenernos firmes. Reina Valera dice sin fluctuar, que también se traduce como titubear. Por ejemplo, una persona que tiene un desequilibrio, o bueno, ya saben a quién me refiero, ¿verdad? ¿Cómo camina? Camina chueco, se va cayendo, se va para los lados. Es una persona que está titubeando. De la misma manera, hermanos, aquí vemos que también pues la profesión ya la estaba traduciendo como una confesión. Y esta era que a pesar de la persecución que asolaba a la iglesia, que a pesar de lo que dijeran los judíos no creyentes, que pues ellos decían que tenían que regresar a los sacrificios, que tenían que permanecer en la ley y no en la gracia, pues aún con todo y lo que ellos escuchaban, ellos debían mantenerse aferrados y permanecer hablando a los demás acerca de Cristo, de aquel que perdonaba pecados a todo aquel que creyera en Él. Ahora ellos, hermanos, así como habían recibido el Evangelio y estaban recibiendo doctrina de Cristo,
También era necesario que ellos no dudaran del sumo sacerdote, del Señor, del Evangelio. ¿Se acuerdan del punto de la semana pasada? De este domingo, el pastor hablaba acerca de las malas conversaciones, las malas compañías, de cómo el rodearse de gente que no conviene puede influir en la toma de malas decisiones. Si usted no lo miró o no vino el domingo, ahí está en el Facebook. Pues esto era lo que también podía pasar con los hebreos, hermanos. El estar escuchando, el estar siendo bombardeados por engaños. Ellos podían ser engañados, pero tenían que mantenerse firmes y aferrarse a Cristo, que ahora es en lo que habían creído. Ellos ya debían de mantenerse firmes, hermanos, pero llevando el mensaje de Él a los demás, pero primeramente creyéndolo para ellos mismos. Hermanos, el Señor nos ha hecho a nosotros sacerdotes, según la palabra de Dios. Y ahora tenemos acceso nosotros a Dios mismo por medio de Cristo. En el Antiguo Testamento, hermanos, el sacerdote era el mediador entre Dios y el pueblo. De la misma manera, Cristo hoy es el medio entre Dios y los hombres. Somos perdonados ante Dios por Cristo. Somos lavados de nuestros pecados por la sangre de Cristo. Somos salvos por gracia en el nombre de Cristo. Cristo es el camino, la verdad y la vida. Nuestro sumo sacerdote, hermanos, es quien nos acerca al Padre, y no hay necesidad ya de un hombre que interceda por nosotros. Ese sacerdocio, como les decía, terminó en la cruz. Ya no hay ningún hombre en esta tierra que pueda representarnos delante de Dios, como lo era en el Antiguo Testamento. Fíjense lo que dice 1 Timoteo 2:5. Él es el único que nos puede representar. 1 Timoteo 2:5. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Hermanos, Jesús es el único medio para llegar a Dios. 1 Timoteo 2:5. Jesús es el único medio para llegar a Dios. Él es el sumo sacerdote que nosotros necesitamos, que el mundo hoy necesita. Es necesario que ese sumo sacerdote sea el que gobierne nuestra vida, para poder ser esos sacerdotes de hogar que Dios quiere que seamos, esos sacerdotes de hogar conforme a la voluntad de Dios. Hermanos, es necesario que dejemos ya nuestras obras, nuestros sacrificios, tal vez nuestro legalismo o un Dios imaginario que nosotros nos hemos creado. Es necesario que dejemos todo eso atrás, hermanos, ya, y que nos acerquemos solamente a su gracia. Hermanos, en el Antiguo Testamento, el sumo sacerdote era el jefe de los demás sacerdotes. Él era quien tenía la mayor responsabilidad y el grado más alto para representar al pueblo delante de Dios. De la misma manera, hermanos, Cristo, ahora, si nosotros profesamos a Cristo, entonces Él es nuestro sumo sacerdote. Él es nuestro jefe, hermanos. Y en nuestro rol nosotros estamos bajo su guianza, estamos bajo su cuidado, estamos bajo su dirección, estamos a las órdenes de Cristo, nuestro sumo sacerdote, hermanos. Ya no debemos de gobernar nosotros en nuestros hogares conforme a nuestra voluntad, conforme a nuestros pensamientos que pueden ser erróneos, conforme a como nosotros creemos que es correcto dirigir a nuestra familia. No, hermanos, ya no debe de ser así, todo eso debe de quedar atrás. Ahora debemos de gobernar nuestros hogares, ser sacerdotes de hogares, pero confiando en la gracia y en el poder de Jesucristo nada más, hermanos. Ya no debe de dominar el carácter fuerte, tosco, tal vez agresivo. Ahora debe ser el carácter de Cristo que gobierne en nosotros. Ahora somos mediadores en la forma por ejemplo, de la oración. Somos intercesores a Dios por nuestra familia. Como sacerdotes de hogar no debemos dirigir a nuestra familia conforme a lo que nosotros creamos que está bien o que es correcto, sino conforme a la palabra de Dios, hermanos, conforme a lo que Dios ya estableció en su palabra. Debemos de dejar de dirigir a nuestra familia, hermanos, conforme a nuestros pensamientos, que están muy por debajo de los pensamientos de Dios. Por eso, hermanos, si Cristo es nuestro sumo sacerdote, pongámonos, hermanos, ya al servicio de Él y comencemos a vivir vidas, hermanos, al servicio de Dios, y dejemos de vivir vidas ya para nosotros. Comencemos a vivir vidas dignas que seamos representantes de Cristo en nuestro hogar. Hermanos, si estamos confesando a Cristo, si estamos hoy nosotros confesando que hemos creído en Él, ¿cómo nos va a creer nuestra esposa o nuestros hijos si no lo representamos de manera digna, hermanos? ¿Cómo nos van a creer en nuestro hogar que ahora representamos a Cristo, que ahora representamos al Señor, que ahora conocemos su palabra, que ahora somos cristianos, si no lo representamos en nuestra casa, hermanos? Debemos de ser cristianos ya, que no titubeemos, que un día queremos venir a la iglesia y otro día no, que un día queremos orar, otro día no,
Que un día queremos leer su palabra, otro día no queremos leerla, hermanos. Hay un sinfín de cosas que nos hacen titubear. Un fin de semana queremos venir a la iglesia y el otro no porque estuvimos muy cansados. O tuvimos una semana difícil. O muchas veces cuando tenemos una semana difícil es cuando ahora sí queremos venir. Y qué bueno, hermanos, el Señor nos recibe. Pero debemos de mantenernos firmes, hermanos. Debemos ser sacerdotes de hogar que representemos de una manera digna al Señor, hermanos. No seamos de buscar a Dios nada más cuando las cosas no van bien. Cuando vemos que todo está mal o que las cosas no están saliendo como queríamos. Hermanos, dejemos ya de ser esos sacerdotes de hogar que en la iglesia nos miran bien, pero en nuestro hogar la familia nos desconoce, hermanos. O que en la iglesia los hermanos nos miran bien, pero que nuestra familia en la iglesia nos desconoce, porque somos otros. Hermanos, sin duda todos hemos fallado de una u otra manera, pero gracias a Dios, hermanos, por su palabra, que este es un llamado, hermanos, a entender que tenemos un sumo sacerdote, al cual debemos de representar en nuestra familia y en cualquier parte en la que estemos, principalmente por obediencia a Dios y porque Cristo pagó por un precio muy alto, hermanos, que fue su vida, su dolor. El pecado nuestro cayó sobre Él, hermanos, y la ira de Dios fue sobre Él. Hermanos, Cristo no merece que lo representemos de manera indigna. Seamos obedientes a su palabra y dejemos ya de ser nosotros y seamos sacerdotes del Rey, sacerdotes al servicio del Rey, hermanos. Debemos ser testimonios vivos de Cristo en nuestro hogar, con nuestra esposa, con nuestros hijos, en cualquier parte que nos encontremos, hermanos. Representemos a Cristo, hermanos. Pidámosle ayuda. Sin duda todos hemos fallado, pero para eso estamos en esta tarde aprendiendo de esto, hermanos, para que venga un arrepentimiento a nosotros. Si lo hemos hecho así, o si estamos pasando en este momento, hermanos, ya no nos quedemos ahí, o ya no titubeemos. Vengamos a Cristo ya, hermanos, en arrepentimiento. Punto número 2. El sumo sacerdote perfecto que necesitamos. El sumo sacerdote perfecto que necesitamos. Hebreos 4:15. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Habiendo entendido, hermanos, todo lo mencionado, recordemos que uno de los propósitos era advertir a los hebreos acerca de las falsas enseñanzas, como ahorita lo habíamos dicho. Ellos iban a ser seducidos a volver atrás, o tal vez a causa de la persecución iban a ser seducidos a abandonar la fe. Tal vez iban a mirar que la persecución pues estaba muy dura, que la persecución estaba muy fuerte, que cristianos estaban siendo asesinados y ellos pues podían pues flaquear en su fe. Hermanos, y ya que el autor había dejado claro que Cristo era el sumo sacerdote, ahora hablaría de un rasgo de este sumo sacerdote, que era la compasión. Por cierto, el día de mañana, si Dios quiere, estaremos tocando este tema de la compasión de Cristo. Los sacerdotes, hermanos, en los tiempos de Jesús se habían alejado. Fíjense, algo bien interesante. Los sacerdotes en los tiempos que Jesús estuvo aquí, se habían alejado de la verdad. Por ejemplo, en Mateo 21:12, si usted gusta apuntarlo, Mateo 21:12, no lo voy a leer. Ahí vemos un evento, hermanos, en el que el Señor entró al templo y los sacerdotes permitían tener ventas ahí en el templo, hermanos, para los sacrificios. Las personas venían desde muy lejos, caminaban distancias muy largas, venían cargadas de sus pecados, venían cansadas, otros miles venían enfermos. ¿Y qué hacían los sacerdotes, hermanos? Astutamente se aprovechaban de las personas, los fraudeaban, los robaban. Eso pasaba, hermanos, eso es lo que estaban haciendo los sacerdotes. El templo de adoración se había convertido en un centro de negocios, donde los sacerdotes eran los beneficiados, pues claro, olvidándose de ¿qué? De la misericordia, de la compasión de Dios por los demás. Y solo miraban por sus propios intereses, abusando, hermanos, totalmente de las buenas intenciones que las personas tenían o de las buenas intenciones con las que las personas se acercaban a Dios. Hermanos, en este mismo pasaje, el Señor hizo milagros ese día. Si usted lee más abajo, después lo puede leer ahí en su casa, el Señor hizo milagros ese día y una vez más podemos ver la reacción de estos sacerdotes fue la ira. Se indignaron porque la gente le decía al Señor, por lo que la gente le estaba diciendo al Señor.
Ellos, hermanos, esta clase de sacerdotes no podían ver la misericordia del Señor porque su corazón se había desviado de la verdadera adoración a Dios, hermanos. Ellos se habían olvidado de la compasión hacia las personas. Y los hebreos entendían perfectamente esto porque ellos tenían el conocimiento de lo que había pasado en estos tiempos. Ellos tenían el conocimiento de las conductas de estos sacerdotes. Hermanos, es por ejemplo como hoy, cuando escuchamos, y esto lo escuchamos cada rato. Es bien común decir, todos los pastores son iguales. Y mencionan un sinfín de adjetivos despectivos hacia los pastores. Porque hoy, hermanos, pues también es cierto. Sin duda hay iglesias que han dejado de ser un lugar de adoración a Dios. Un lugar donde se muestra la compasión de Dios. Y se han convertido de igual manera en centros de espectáculos, en centros de negocios. Es una realidad también, hermanos, tristemente. Por eso hay tantos comentarios de ese tipo en contra de los cristianos, en contra de los pastores, porque es una realidad, hermanos, que se está viviendo dentro, pues, de iglesias que se llaman cristianas. Ahora, no en todas las iglesias, hermanos, ni todos los pastores son así, no hay que generalizar tampoco. El Señor aún sigue obrando, hermanos, por medio de pastores que están guardando su corazón, por medio de iglesias que están predicando sana doctrina, de pastores que no se han desviado, hermanos. Aún el Señor sigue obrando. Pero, hermanos, muchos han sido seducidos a caer. ¿Se acuerdan? No sé si ustedes escucharon una vez el pastor Chuy contaba, hace años que lo escuché, pero una vez el pastor Chuy contaba una anécdota de un hombre que llegó y creo que le ofreció construirle una iglesia en una ciudad. Y aparte creo que le ofreció sueldo, que le dijo, ponte el sueldo y vete a pastorear. ¿Se imaginan, hermanos? Hoy eso se mira en muchos lugares. Hoy se firman contratos. Hay iglesias que tienen contratos con los pastores. Mira, tú fírmame aquí, te voy a pagar tanto. Es la realidad, hermanos. Eso está pasando hoy. Pero, hermanos, el Señor hoy en día sigue compadeciéndose de nosotros. Y fíjense cómo esta palabra significa ser afectado similarmente. Eso es lo que significa la compasión. Ser afectado similarmente. Es decir, el Señor se compadece porque fue afectado de la misma manera que nosotros, pero con una grandísima diferencia, como ya habíamos leído, que Él no cometió pecado. Él fue un cordero sin mancha y sin defecto, fue un sacrificio perfecto ante Dios. Por ejemplo, hermanos, en Mateo 4 en adelante, ahí podemos ver cómo el Señor pues fue llevado al desierto. Y al término de 40 días vino el tentador. Por eso dice que Él se puede compadecer de nosotros porque Él pasó las mismas cosas. Vino el tentador, hermanos, y le puso 3 tentaciones para hacerlo caer. Pero el Señor, hermanos, pues claro, se mantuvo fiel a Dios y no se dio a ninguna de las 3 tentaciones. Sin duda, hermanos, fueron muchas las veces que el tentador vino, porque el versículo dice que se fue, pero solamente por un tiempo. En otra ocasión, hermanos, el Señor les dijo a sus discípulos lo que iba a pasar con él. Y Pedro lo regañó, ¿se acuerdan? Diciéndoles, Señor, no permitas que esto te pase, no permitas que esto te acontezca. Y el Señor le dijo, pues que estaba haciendo piedra de tropiezo para cumplir con la voluntad de Dios. Otra ocasión que el Señor también tuvo ahí una aflicción fue en Mateo 26:31. Aquí vemos cómo el Señor en el Getsemaní, Él tenía aflicción y oró a Dios para ser fortalecidos, Mateo 26:31. Y oró a Dios para ser fortalecido. Pues Él sabía que esa era la voluntad de Dios, que a eso había venido Él, pues a la tierra. Y ahora Él sabía que su hora ya había llegado. Ahora Él iba a pagar el precio por nosotros. Cristo fue tentado, Él tuvo aflicciones en su carne constantemente. Los detractores, hermanos, de Él buscaban tentarle para así tener una razón para acusarle y de ser posible matarle, porque era un estorbo para sus intereses personales, hermanos. Por esta razón, el Señor entendía perfectamente las aflicciones que los hebreos estaban enfrentando, sabiendo que el fin era hacerlos caer de la fe y que ellos dejaran el camino que ahora ellos seguían, que ellos ahora abandonaran a Cristo. Pero era necesario, hermanos, creer en Cristo no solo como el sumo sacerdote, sino como uno que ayudaba a aquellos que aún eran débiles. Hermanos, nosotros como sacerdotes de hogar tenemos una gran responsabilidad, hermanos, y esto va a ser muy mencionado en todas las enseñanzas que el Señor pues nos hable. Tenemos una gran responsabilidad delante de Dios de dirigir a nuestra familia de una manera correcta. Y una de ellas, hermanos, es
la compasión. La compasión es un rasgo de nuestro sumo sacerdote y es un rasgo que todo sacerdote de hogar debe tener. Muchas veces, hermanos, nosotros hemos sido como los sacerdotes en los tiempos de Cristo con nuestra familia. Me refiero a la compasión, a lo que habíamos leído de cómo trataban a las personas. Hermanos, si nuestro sumo sacerdote es compasivo con nosotros, ¿cuántas veces nos ha ayudado el Señor a nosotros, hermanos? Todos los días. ¿Cuántas veces el Señor nos fortalece a nosotros? Todos los días. Hermanos, entonces, ¿por qué nosotros fallamos en la compasión? Si seguimos el ejemplo de Cristo, debemos imitar este rasgo del Señor, hermanos. Debemos imitar el ser compasivos con los demás. Debemos ser compasivos con nuestra esposa. Debemos ser compasivos con nuestros hijos. Este rasgo del Señor, hermanos, debemos de practicarlo día con día. La compasión con nuestro cónyuge. Y si usted tiene una esposa que no es cristiana, tiene que ser doblemente compasivo, hermanos. Con nuestra familia que no es creyente, con nuestra familia que no es cristiana, debemos ser compasivos con ellos. Con nuestros hijos que no han querido entregar su vida al Señor, debemos ser compasivos con ellos. Debemos ser compasivos antes de que impongamos a la fuerza, hermanos. Ahora, no estoy diciendo que no debemos hacer nada con nuestros hijos. Lo que quiero decir, que todo lo hagamos con la compasión del Señor. Si usted quiere hablarle a su esposa de Cristo, no la mande al infierno, hermano. Si su esposa ya es cristiana, no le diga palabras como, ya ves, ¿de qué te sirve ir a la iglesia? O estarle pegando codazos aquí, hermanos. A veces estamos en predicaciones, o a veces tenemos reuniones de matrimonios, y a veces se tocan puntos que tal vez nosotros estemos pasando, y hay una costumbre bien mala, hermanos, que tenemos, tanto de hombres como mujeres, que es pegarle un codazo o voltear a ver a la persona, como diciendo, ahí te hablan. Hermanos, nos están hablando a los dos. Seamos sabios, hermanos. Cuando usted esté pasando este tipo de cosas en su casa, háblelas. Pero no avergüence a su esposa aquí en la iglesia, porque ella también puede hacer lo mismo. Entonces seamos sabios, seamos prudentes, y ya cuando estemos en su casa, como usted se dirija a ella, dígale, oye, fíjate lo que habló el pastor, esto y esto y esto. Pero pues su esposa también le va a decir varias cositas, ¿verdad? Pero que sea para edificar, hermanos, no para contender, no para pelear, no para alegar, que sea para edificación del matrimonio, que sea para eso, hermanos. De esta manera, hermanos, es como pues va a mejorar pues nuestro sacerdocio en el hogar. Créame que la peor manera o lo peor que podemos hacer es alejarnos de Dios. Eso no nos va a llevar a nada bueno, hermanos. Debemos ser misericordiosos, como les decía, con nuestra esposa, con nuestros hijos, porque muchas veces como sacerdotes de hogar, pues nos hemos equivocado en la manera de presentarles a Cristo. Y no me refiero a palabras, fíjense bien, hermanos, no me refiero a palabras, sino en la forma en la que nosotros con nuestros hechos estamos representando a Cristo. Me refiero a nuestro testimonio, hermanos. Somos un testimonio, o al menos debemos de ser un testimonio vivo de la compasión de Cristo. O solo somos dictadores que imponemos. Claro, hermanos, como padres Dios nos delegó una autoridad sobre ellos, y eso no debemos olvidarlo, debemos corregir a nuestros hijos, ¿verdad? Pero Cristo, nuestro sumo sacerdote, hermanos, tuvo la más alta autoridad y no abusó de ella, sino que Él fue paciente, fue misericordioso y fue compasivo. No olvidemos, hermanos, que estamos representando a Cristo en nuestro hogar. Por tal motivo nosotros debemos ser compasivos. Y no solo con nuestra familia, sino este debe de ser un rasgo distintivo de Cristo en nuestro día a día, en donde nosotros estemos. Sabemos que pasamos situaciones bien difíciles en nuestros trabajos, en nuestro trayecto al trabajo, en cualquier parte estamos teniendo situaciones difíciles, hermanos, pero siempre pues debemos mostrar la compasión, que es un rasgo de Cristo. ¿Qué pasa, por ejemplo, en nuestro hogar si la comida no quedó como queríamos? Hay muchas palabras hirientes que pueden salir de nuestra boca solo porque la comida no nos gustó. En vez de haberle preguntado a nuestra esposa, oye, ¿qué pasó? Fíjate, a lo mejor y no le proveyó lo suficiente que ella necesitaba para el alimento, y usted ya hizo su coraje, ya hizo su berrinche. O tal vez nuestra esposa esté pasando alguna situación difícil, algún problema que no la está dejando concentrarse. Y nosotros, en lugar de preguntarle, de preocuparnos qué tiene o qué le está pasando, hacemos un berrinche, hermanos. No debemos de representar así a Cristo, hermanos. Y créanme, son temas difíciles,
Todos pasamos por situaciones así, hermanos. Esto es una palabra que el Señor nos ha dado a nosotros, me la ha dado a mí, se las ha dado a ustedes. Así que, hermanos, tenemos que ponerla en práctica. O hay otra palabra que también es muy común entre los hombres, que no se la diga, hermanos. No cocinaste como mi mamá. Hermanos, quitémonos, de veras, se lo digo con todo respeto, pero quitémonos esa mamitis. No debe de ser este tipo de expresiones con nuestras esposas, hermanos. Cada quien tiene su sazón, cada quien cocina diferente. Disfrute la comida, si usted tiene a su mamá todavía, cuando va con ella, disfrute la comida en su hogar, pero no haga ese tipo de comentarios, hermanos, porque de veras son conductas o son comentarios infantiles con los cuales nosotros lastimamos a nuestra esposa. Hermanos, es bien fácil, de veras, es bien fácil no representar a Cristo de manera digna, no solamente en hechos, sino en palabras también. El Señor nos ha dado un hogar, hermanos, por su gracia. Así que seamos agradecidos con Él. Hermanos, ¿qué pasa cuando nuestros hijos se equivocan en algunas conductas o reprueban materias en la escuela? ¿Cómo reaccionamos, hermanos? Inmediatamente castigos y castigos. Y una vez más le digo, hermanos, no estoy hablando de que no debemos hacer nada. Debemos corregirlos. No debemos de quedarnos con los brazos cruzados. Somos sus padres y el Señor nos los ha prestado. Pero estoy hablando, hermanos, de la compasión, de cómo es que hacemos las cosas. Si corregimos a nuestros hijos con ira, con coraje, miren, hermanos, bueno, yo sé que esto se transmite y no sé quién lo vaya a ver. Les voy a dar un ejemplo y no voy a hablar así mal. Bueno, nosotros mismos actuamos mal, pero yo escuché de un hombre que hasta la fecha, si usted dice su apellido, mucha gente se acuerda de él. Mucha gente conoce lo que este hombre hizo. Mucha gente en la iglesia lo recuerda como el gran hombre de Dios. Que no hay grandes hombres de Dios, hay hombres con un Dios grande, que es mejor. Este hombre estaba reconocido así, como un hombre que trabajador, y sí lo fue, pero ¿saben qué, hermanos? Este hombre era muy violento con sus hijos. A mí no me consta, sus hijos lo decían. Entonces ahí no estaba representando, bueno, también yo no puedo saber cómo eran sus hijos, eso yo no lo sé, pero esto, pues varias personas lo decían. Tal vez había una falta de compasión, hermanos. Yo mismo la tuve también con mis hijos. En algún momento, cuando estaba alejado del Señor, también fui muy violento con mis hijos, hermanos, con mi hijo el mayor, y sin duda lo lastimé. Y esto yo lo he hablado con él, hermanos, porque un rasgo también de mostrar a Cristo es el pedir perdón. No porque seamos padres no debemos de pedir perdón. También es necesario, hermanos, acercarnos a nuestros hijos si los hemos lastimado. Hijo, perdóname. Sé que en el año de 1320 ya ni nos acordábamos, o a lo mejor el hijo ya ni se acuerda, pero a veces es necesario, hermanos, mostrar el carácter de Cristo. Hay cosas ahí ocultas a veces también con ellos, hermanos. Si pueden imaginar ustedes si el Señor reaccionara con nosotros cada vez que le fallamos de igual manera que nosotros con nuestra familia, yo creo que ya no estuviéramos aquí, hermanos. Seamos compasivos en nuestro hogar. Tal vez tenemos días malos donde el salario no alcanza y llega con todo ese estrés a su casa. Es día de paga y ya lo debemos todo. En algunas ocasiones así pasa, hermanos. Pero a veces también es porque somos malos administradores. No nada más es porque, bueno, sabemos cómo son los sueldos en México, ¿verdad? Pero a veces también con todo y esto le sumamos que no administramos bien nuestro sueldo, pues ahí ya es una mala administración. Y pues todo esto, hermanos, nos puede llevar a tener malas conductas en nuestro hogar, malos comportamientos. Hermanos, y esto pues no debe de ser así, porque al final de cuentas quien paga los platos rotos, como se dice elegantemente, viene a ser nuestra familia, hermanos. Hermanos, si esto está pasando, entonces estamos demostrando pues que nuestra voluntad que es nuestra voluntad la que está dirigiendo nuestras vidas y no la de Cristo, hermanos. Si estamos fallando en estas áreas es porque estamos gobernando nosotros sobre nosotros mismos. Fíjense cómo, hermanos, los hebreos estaban pasando por tiempos en la que su fe estaba siendo probada. Sin duda, hermanos, nosotros vamos a pasar por eso. O tal vez usted en estos momentos está pasando por todas estas situaciones. Tal vez ahorita usted esté dudando de su fe en Cristo. Tal vez su vida no ha ido como ha querido. Déjeme decirle, hermano, que el Señor tiene compasión en esta noche de usted y de mí, pero es necesario que nosotros vayamos a Él, a nuestro sumo sacerdote en oración, y que reconozcamos, hermanos, que hemos fallado delante de Él, que busquemos, hermanos, el rostro del Señor, así como Él lo hizo en el Getsemaní, que fue y se fortaleció. De la misma manera, hermanos, es necesario que nosotros vayamos a fortalecernos en Él. Hermanos, es necesario que dejemos ya de fortalecernos
en nuestros bienes, en nuestra cartera, en nuestra esposa, en nuestro trabajo. Todo eso se puede convertir en un ídolo, hermanos. O en alguna profesión que por gracia de Dios pues podemos tener. Hermanos, es necesario ir al Señor, recordar que Él se compadece de nosotros, pues pasó por las tentaciones, hermanos, mucho más fuertes que nosotros. ¿Imaginan, hermanos, cuando vino el tentador y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares? Si postrado me adorares. Le estaba ofreciendo todos los reinos del mundo al creador de todo. Hermanos, y muchas veces nosotros por un tiempo extra ya no venimos a la iglesia. Tal vez esas conductas las estamos teniendo, hermanos. Ahora, como les decía, si este es nuestro caso y estamos batallando con nosotros mismos, con nuestro carácter, con nuestro pensamiento, con nuestro orgullo, con nuestro ego, hermanos, es necesario que entreguemos eso a Cristo ya, que sea Cristo el que gobierne nosotros. Hermanos, si no estamos mostrando compasión con nuestros seres queridos y aparte estamos siendo tentados a alejarnos del Señor, vamos a ver cuál es la solución, hermanos. Hebreos 4:16. Hebreos 4:16, punto número 3, acercándonos a Jesús, nuestro sumo sacerdote. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Hermanos, ya que los hebreos habían entendido que Cristo era el sumo sacerdote y estaba por encima de todo, y que su sacerdocio no era como el que ellos estaban acostumbrados a mirar, o que tal vez ellos eran el que habían escuchado, ahora el escritor, hermanos, les hace una invitación a acercarse a Él. Recordándolo, hermanos, lo que al principio les decía, el templo donde se presentaba el sumo sacerdote era el lugar santísimo. En este lugar, hermanos, se podía presentar solo Él, y una vez al año, y el pueblo solo esperaba. Ni los sacerdotes podían entrar ahí, hermanos. Ahora, por medio de Cristo, cuando murió en la cruz y fue rasgado el velo, con esto dejó en claro el Señor que ahora nosotros teníamos un acceso total a la misma presencia de Dios, hermanos. A todo aquel que creyera en Él, ahora podía acercarse a Cristo. Cristo fue nuestro sumo sacerdote. Él fue el que se ofreció en sacrificio supremo y ofrenda santa y traspasó los cielos. Y por eso, hermanos, toda persona ahora podía acercarse a Dios por medio de Él. Ya no se ocupaba ningún intermediario, pues Cristo mismo era el intermediario. Y el escritor les dice: ahora ustedes pueden acercarse a Dios. Están teniendo pruebas, tentaciones, luchas, vayan al Señor. No a presentar sacrificios, sino a buscarle a Él en oración. Tengan la plena confianza en que Él les va a escuchar si se presentan de la manera correcta. Ahora, hermanos, que el Señor nos dé gracia y entendimiento y madurez para aceptar este punto que viene. Miren, el sumo sacerdote, hermanos, no podía presentarse a Dios como él quisiera. Toda la forma en la que él debía presentarse a Él, todos los accesorios, todo lo que él utilizaba, toda su vestimenta, ya había sido designada por Dios mismo. Él no podía hacer lo que él quería, ni acercarse a Dios con una confianza de cuates, por así decirlo. Era un momento sublime, hermanos, donde ofrecería un servicio a Dios, un Dios que habita en la hermosura de su santidad, hermanos. Aquel momento era un momento sublime, pues Dios se dignaba a aceptar un sacrificio en beneficio del pueblo, y su misericordia era mostrada a la nación y al sumo sacerdote. Hermanos, ¿se pueden imaginar cómo era aquel momento? Pues bien, hermanos, aquí el escritor dice que se podían acercar confiadamente al Señor por medio de Cristo. Aplicando esto, hermanos, a la iglesia actual. Hermanos, la iglesia ha pasado de acercarse a Dios confiadamente a acercarse de una manera confianzuda. Tenemos que entender, hermanos, que cada que nos presentamos a Dios por medio de Cristo, estamos haciendo esa labor sacerdotal y nos estamos presentando ante un Dios santo que no ha cambiado y sigue exigiendo santidad en sus sacerdotes, en nosotros, ya no en un acto ceremonial, sino en una condición del corazón nuestro, hermanos. Hoy vemos jóvenes en alabanzas tocando con aretes. Vemos mujeres con ropa entallada y ahora también hombres. Vemos hermanas también vistiendo ropas pues que no son adecuadas para el lugar, para el lugar que tenemos como un lugar de adoración a Dios. ¿Por qué? Porque ha cambiado la palabra confiadamente por ser confianzudos. Hoy, hermanos, está viéndose una irreverencia en muchas iglesias, en muchos templos. Al cabo que, como dicen, Dios ve el corazón, no lo que ve el hombre. Hermanos, es un pretexto para traer el mundo en el corazón todavía.
Y no estoy hablando de legalismo, sino de un sentido común, hermanos, que se está perdiendo en la iglesia. No estoy hablando de accesorios ni de maquillajes en las hermanas, no. Sino estoy hablando de una falta de respeto a la casa de Dios. Hermanos, si está casado, si usted tiene una esposa, yo le voy a dar un consejo. Cuando venga con su esposa, hermanos, usted tiene que ver la vestimenta que ella trae. No en un, y fíjese, esto ahorita, hermanos, créanme, el feminismo lo mira como un mensaje machista, pero no es en un mensaje machista, es en una manera sabia, es en una manera a la manera de Dios, en una forma a la manera de Dios. Cuando usted y su esposa o su familia van a venir a la iglesia, hermanos, si usted mira que su esposa viene con un escote, con un vestido muy entallado, así, ya sabe a lo que me refiero, usted con sabiduría dígale al lugar al que viene, dígale con quién se va a presentar. Aconséjale, hermanos, que no es el lugar. Claro, si su esposa no es cristiana, usted déjela que venga, hermanos, y el Señor va a ir haciendo la obra. Pero como sacerdotes de hogar, hermanos, sí debemos de tener cuidado el también decirle eso a nuestras esposas, como le digo, con sabiduría. Porque luego si le dice, pues que es la ropa que tengo, cómprame, pues le va a tener que ir a comprar, hermano. La mujer, hermanos, debe ser sabia a la hora de presentarse al Señor también, igual que nosotros. ¿Cómo debemos de venir vestidos a este lugar, hermanos? Porque también hoy vemos varones que usan la ropa más apretada y más entallada que la misma esposa. Eso no es de cristianos, hermanos. Eso es que todavía traemos el mundo en nuestro corazón, pero el Señor va trabajando en nosotros. Recuerden, hermanos, que viene una generación detrás, vienen jóvenes detrás de nosotros. Debemos ser ejemplo de Cristo a ellos. Imagínense si Cristo hoy estuviera ahorita y entrara a la iglesia así como Él quisiera. Hermanos, y aquí dejo algo bien claro por una plática que tuve con un hermano. A veces venimos del trabajo y no nos da tiempo de cambiarnos. Hay situaciones, hermanos, son bienvenidos, hermanos. Lo que el Señor mira es la intención de su corazón, que usted lo dispuso para venir a este lugar, para que no lo tome por esa manera. Sino me refiero a cuando sí tenemos todo el tiempo del mundo para prepararnos para venir aquí. Hermanos, debemos de representar a Cristo cuando estemos en este lugar. Respetemos aquí el lugar que usamos como un lugar de adoración a Él. Y no seamos, porque tanto hombres como mujeres podemos ser piedras de tropiezo, hermanos. Así que, varones, seamos prudentes con nuestra esposa, seamos prudentes con nosotros mismos. Y tengamos en casa estos cuidados también, hermanos. Recuerden que estamos viniendo ante un Dios santo, no ante el jefe secular del mundo. Hermanos, debemos acercarnos confiadamente. Esta palabra habla acerca de la libertad que tenemos de expresión hacia Dios. De esta manera podemos entender que acercarse a Dios es tener una total libertad a la hora de hablar con Él. Esa misma libertad, hermanos, es la que tenemos nosotros. Tal vez nosotros estemos pasando por todos los puntos antes mencionados. Acérquese a Dios, hermano, en oración. En Cristo tenemos un total acceso a Dios en oración, sea cual sea su situación. El Señor la va a escuchar si se acerca a Él. Salmos 34:15, fíjense lo que dice. Los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. Hermanos, hay mucha base bíblica para hablar sobre esto, pero solo diré lo siguiente, ya vamos a ir al final. El Señor, hermanos, escucha nuestra oración, sea cual sea, hermanos. Él ve el corazón nuestro. Él ve la intención con la que nos estamos acercando a Él y sabe cuando lo estamos haciendo de la manera correcta, con un corazón contrito y humillado, con un corazón que le reconoce, que le alaba, que le adora, que le agradece, que reconoce que tiene necesidad de Él. Hermanos, como sacerdotes de hogar, debemos interceder por nuestra familia. No se canse, hermano, de orar por su esposa si no es salva, y aún si es salva, esté orando por ella. No se canse de orar por usted mismo, para que el Señor lo siga sosteniendo, para que el Señor se siga formando en usted. No se canse, hermanos, de orar por sus hijos que no son salvos y por aquellos que también son salvos. No se canse, hermano, de orar por su familia que no ha entregado su vida al Señor, que no ha entregado su vida a Cristo. Hermanos, el trono de Dios es un trono lleno de gracia, es un trono lleno de amor, de compasión, en el que nosotros tenemos un libre acceso, hermanos. Y como lo dice, pues es un trono de gracia, algo que no merecemos. Pero por Cristo, hermanos, por el alto precio que Él pagó en la cruz, es que nosotros podemos entrar ahí. Hermanos, todos los que hemos sido justificados ante Dios, tenemos esa libertad de entrar a ese trono, donde vamos a encontrar la misericordia y la gracia de Dios, hermanos. Ya vamos al final, hermanos.
Como conclusión, hermanos, los receptores de esta carta estaban siendo pues atacados en distintas maneras, como lo vimos, pero Dios tenía un cuidado especial sobre ellos y les hacía un llamado a reafirmar su fe en Cristo. Ellos ya habían creído el mensaje de salvación, pero ahora era necesario una madurez en Cristo, en su conocimiento de Él, de lo que Él era y lo que representaba para ellos. Hermanos, los hebreos necesitaban entender que Cristo fue ese sumo sacerdote o había sido ese sumo sacerdote, bueno, es verdad, que se había presentado delante de Dios como ofrenda viva, pura, sin mancha, sin pecado, y que ahora estaba sentado a la diestra de Dios. Y ahora ellos podían tener un acceso a Dios de manera directa, sin ningún intermediario, sin ningún hombre que fuera pues el medio, o que sacrificara, o que hiciera sacrificios por ellos, pues Cristo ya había intervenido por todos en la cruz, hermanos. Y como aplicación, hermanos, somos sacerdotes de hogar al servicio de Dios, al servicio de Cristo. Nosotros, hermanos, de la misma manera, debemos reafirmar nuestra fe en Él, dejar ya de estar pensando, hermanos, si seguir a Cristo es la opción correcta o regresar al mundo, a nuestra vieja manera de vivir. ¿Es esa una opción, hermanos? ¿Nos va a ir bien alejándonos de Dios? Tal vez hemos ya creído en el Señor, pero hemos fallado en el sacerdocio santo que Dios nos pide y nos hemos ido llenando de cosas de este mundo por los afanes, por los problemas, por las preocupaciones, por un sinfín de cosas, hermanos. Pero si ahora nosotros decimos ser sacerdotes de hogar, entonces estamos reconociendo que Cristo es nuestro sumo sacerdote, hermanos. Ahora debemos de representarlo a Él dignamente. Hermanos, nuestro sumo sacerdote tuvo que venir a este mundo. Él fue el único que podía pagar con su vida por nuestros pecados y por los de todo el mundo. Ahí, hermanos, entramos nosotros por su gracia y su perdón. Pero ahora, hermanos, nosotros debemos imitar a Jesús, siendo sacerdotes que demuestren el amor de Cristo en sus hogares. Y si hemos fallado, hermanos, que sin duda todos hemos fallado, ahora nosotros podemos ir al trono de la gracia a buscar su perdón, su guianza, su misericordia. Podemos ir a Cristo en oración a pedirle que nos ayude, a pedirle que nos perdone, a pedirle que forme su carácter en nosotros porque hemos fallado y porque le necesitamos. Pero tenemos que reconocer, hermanos, que tenemos necesidad de Él. Hermanos, debemos ir a pedirle al Señor que nos ayude a retener este sacerdocio por el que Cristo pagó. Que el Señor, hermanos, nuestro sumo sacerdote, nos ayude a seguir adelante, a fortalecernos en su poder y a crecer en su gracia, para que a tiempo, hermanos, encontremos la ayuda que necesitamos. Hermanos, esa es la manera en la que debemos de buscar a Dios, hermanos. Pero para eso necesitamos pues reconocer, el Señor nos ha dado un sacerdocio santo, dice en ahí en el apóstol Pedro escribía, no tengo ahorita la cita, pero para poder llevar a cabo ese sacerdocio santo, hermanos, es necesario que si hemos fallado, pues vengamos en arrepentimiento a Él. Y si estamos llevando un sacerdocio así, qué bueno, gracias a Dios, ¿verdad, hermanos? Gracias a Dios. Pero sin duda a todos nos falta, hermanos. Pero es necesario que reconozcamos que necesitamos su ayuda, que necesitamos su Espíritu Santo, hermanos. Y sobre todo que tengamos también una disposición de cambiar, una disposición de entregar ya nuestra vida al Señor para que ese sumo sacerdote que ahora nosotros confesamos, que ahora nosotros decimos creer, pues se vaya formando cada vez más en nosotros, hermanos. Que cada vez vayamos dejando de ser más nosotros y cada vez vayamos siendo más como Cristo es. Así que, hermanos, vamos a hacer una oración para entregar este tiempo al Señor y pues darle gracias por su palabra, hermanos. Señor, una vez más te damos gracias, mi Dios, por tu palabra, Señor, que nos has traído en este día, Señor. Sin duda has hablado a nosotros, Señor, has hablado a mi vida, has hablado a mis hermanos, Señor. Soy limitado, mi Dios, a la hora de exponer tu palabra, Señor, pero tu poder, tu Espíritu Santo es ilimitado, Señor. Yo te pido que con el poder, pues, de tu Espíritu Santo, Señor, obres en nuestras vidas, en las vidas de mis hermanos, en las vidas de aquellos que escucharon esta palabra, en la vida de mis hermanos que están aquí presentes, en mi vida, en la vida de los hermanos que a futuro o después vayan a escuchar, Señor. Que sea tu Espíritu Santo hablando a nuestros corazones, Señor. Sin duda, mi Dios, en esta tarde tú nos has retado a ser unos verdaderos sacerdotes de hogar, a dejar ya de ser sacerdotes
pues que no te representamos dignamente. Señor, perdónanos. Perdónanos, Señor, porque sin duda día a día hemos fallado, Señor, en este sacerdocio. Nos hemos manchado, Señor, nos hemos contaminado. Hemos tenido o hemos actuado de manera que no es correcta con nuestra familia, principalmente contigo, en desobediencia a ti. Señor, perdónanos, mi Dios. Yo te pido, Señor, que nos ayudes a tener un arrepentimiento genuino, Señor, no un arrepentimiento de labios para afuera. Señor, hoy confesamos que hemos pecado y que hemos fallado delante de ti, Señor, pero también nos acercamos a ese trono de la gracia con una libertad de expresión, como decía la palabra, pidiéndote tu socorro, pidiéndote tu ayuda, pidiéndote, Señor, que llenes nuestros corazones de tu amor, de tu compasión para nuestra esposa, de paciencia, Señor, de sabiduría. Ayúdanos, Señor, tú conoces cómo te hemos fallado cada uno, tú conoces nuestros corazones, examina nuestros corazones, Señor, y ayúdanos, Señor, a cambiar todo aquello que no te agrada, todo aquello que no te da gloria, Señor. Ayúdanos, Señor, por el poder de tu Espíritu Santo, Señor, a vivir para tu gloria, Señor. En el nombre de Jesús, mi Dios, te damos gracias por esta palabra, Señor, que nos has dado. Mi Señor, nos vamos a despedir de esta transmisión. Señor, llévanos a los hermanos que han venido en esta tarde, llévanos con bien a nuestra casa, Señor. Yo te pido por mis hermanos que se conectaron ahí, Señor, pues que los guardes, que los protejas, Señor, ahí en sus hogares, que los sigas formando conforme a tu imagen y semejanza, Señor. Y también oramos, Señor, los que estén ahí y yo, Señor, oramos por el pastor Julio que tú has puesto, Señor, a dirigir esta iglesia, Señor, pero principalmente oramos por él, que tú lo sigas sosteniendo, Señor, en tu gracia, que tú lo sigas sosteniendo con tu brazo poderoso, Señor, que tú le sigas dando amor, que lo sigas llenando de ti, que tu carácter, Señor, siga formándose cada día en él, Señor, como esposo, como padre, como hijo tuyo, Señor, como trabajador y en cada área en la que él está, Señor. Oramos por su familia, Señor, que tu cuidado esté sobre ellos, sobre la hermana Alma, Señor, sobre sus hijos, Señor, de una manera especial, Padre. Que bendiga su alacena, que bendigas el fruto de su trabajo, Señor. En el nombre de Jesús, gracias por la familia pastoral que tú has puesto aquí, Señor. Gracias, Señor. Gracias. Te damos gloria, te damos honra y todo el reconocimiento es para ti, mi Dios. En el nombre de Jesús, amén. Pues bien, hermanos, nos vemos, si Dios lo permite, dentro de 15 días. Estén ahí al pendientes de cualquier anuncio, hermanos. Que el Señor les bendiga.